Buenas noches, ingeniero. Yo soy la estudiante Arleti Arce y le voy a explicar lo que entendí sobre el tema de cómo definir el problema en la investigación de mercado. Bueno, este artículo habla sobre los pasos clave para identificar un problema de investigación de mercado. Incluye hablar con los tomadores de decisiones, consultar a expertos, revisar datos existentes y hacer investigación cualitativa. Es como una guía paso a paso. La importancia de la definición del problema. Este texto habla de la importancia de definir correctamente el problema en una investigación de mercado. Es como la base de todo proyecto. Si no se entiende bien qué se está tratando de resolver, todo esfuerzo, tiempo y dinero invertido puede ser inútil. Además, menciona que una definición de problema mal hecha es una causa común del fracaso en estos proyectos. Por eso recomienda una buena comunicación y participación en esta etapa de definición del problema. Es como decir que si no sabes a dónde querés ir, cualquier camino te llevará ahí, pero puede que no sea el lugar correcto. Por eso es importante saber exactamente qué problema estás tratando de resolver. Nos dice que el primer paso en una investigación de mercado, que es definir el problema, es súper importante. Si no se entiende bien el problema, todo trabajo podría ser en vano. Por otro lado, el proceso de definición del problema y desarrollo del enfoque. Este texto habla sobre cómo se define un problema antes de hacer una investigación de mercado. Como número 1 sería hablar con los jefes. Aquí se habla con las personas que van a usar los resultados de la investigación. Ellos te pueden decir qué necesitas saber. Como número 2 sería hablar con los expertos. Aquí se habla con personas que saben mucho sobre el tema. Ellos te pueden dar ideas sobre qué investigar y cómo hacerlo. Como número 3 sería mirar datos que ya existen. Aquí se miran datos que ya han recogido en el pasado. Estos pueden ayudarte a entender mejor el problema. Como número 4, a veces hacer investigación cualitativa. Este es un tipo de investigación que se enfoca en entender a fondo un tema. Puede incluir cosas como entrevistas o grupos de discusión. Después de hacer todo esto, se entiende mejor el problema. Entonces, se puede definir el problema de investigación de mercado. Esto es como una guía para la investigación que incluye un marco teórico, un modelo para analizar los datos, preguntas de investigación, hipótesis y qué información necesita. En resumen, es un proceso paso a paso para entender y definir problemas antes de empezar la investigación. Las tareas necesarias se refieren a las cosas que el investigador tiene que hacer antes de comenzar la investigación. Una de estas tareas es hablar con las personas que toman las decisiones en la empresa o la organización. Estas son las personas que van a usar la información de investigación para tomar las decisiones. Es importante que estas personas entiendan lo que la investigación puede y no puede hacer. La investigación puede proporcionar información, pero no puede tomar decisiones por sí misma. Eso es algo que los jefes tienen que hacer. El investigador también necesita entender qué tipo de decisión están tratando de tomar los jefes y qué esperan aprender de la investigación. A veces puede ser difícil para el investigador hablar con las personas que toman las decisiones. Puede haber muchas personas involucradas o puede ser difícil conseguir una reunión con ellas. Pero a pesar de todos estos desafíos, es importante que el investigador hable directamente con estas personas. Por otro lado, tenemos la investigación cualitativa, que es un tipo de investigación que se hace para entender mejor un problema. No es como la investigación normal, donde se recogen muchos datos y hacen cálculos. En cambio, se basa en hablar con la gente y entender sus pensamientos y sentimientos. Se pueden usar diferentes técnicas en la investigación cualitativa, como por ejemplo, podrían hacer una sesión de grupo, que es cuando reúnes a un grupo de personas y hablas sobre un tema, o podrías hacer una entrevista en profundidad, que es cuando hablas con una persona durante mucho tiempo para entender realmente lo que piensa. También puedes hacer una encuesta piloto o audios de caso. Las encuestas piloto son como
las encuestas normales, pero son más pequeñas y tienen preguntas más abiertas. Y los estudios de casos son cuando te enfocas en una o dos cosas, como una tienda o una empresa, y la estudias muy a fondo. Bueno, en resumen, la investigación cualitativa es una forma de investigar que se centra en entender los pensamientos y sentimientos de la gente, en lugar de solo recoger los datos. El estudio de caso. Los estudios de caso son una forma de investigar donde te enfocas en algo específico, como contexto ambiental del problema. Se refiere a todos los factores que rodean un problema y que pueden afectarlo. Por ejemplo, si estás investigando un problema de una empresa, tendrías que considerar cosas como la industria que opera en las empresas, la información y los pronósticos sobre la industria, los recursos y limitaciones de la empresa, los objetivos de las personas que toman las decisiones, cómo se comportan los compradores y el entorno legal y económico de las habilidades tecnológicas y marketing de la empresa. En resumen, es como mirar el panorama completo alrededor de un problema para entenderlo mejor. Los objetivos son las metas de la organización o persona que quiere alcanzar. En este caso se refiere a los objetivos de la organización y los objetivos personales de quien toma las decisiones. Para que un proyecto sea exitoso, deben cumplir ambos tipos de objetivos, pero descubrir estos objetivos puede ser un desafío y puede requerir habilidades de investigación y preguntas cuidadosas. El comportamiento del comprador se refiere a cómo los consumidores toman decisiones de compra. Incluye factores como su ubicación, características demográficas y psicológicas, hábitos de consumo y respuestas a las promociones. Sensibilidad al precio, las tiendas que visitan y sus preferencias. Entender esto puede ayudar a predecir cómo reaccionarán los compradores a las acciones de marketing. Ambiente legal y ambiente económico. El ambiente legal se refiere a las políticas, leyes y regulaciones que pueden afectar a las organizaciones. Incluye aspectos como patentes, marcas registradas, impuestos y leyes específicas a la industria. Y por otro lado, el ambiente económico se refiere a factores como el poder adquisitivo, los ingresos, los precios, el crédito y las condiciones económicas generales. Estos factores pueden afectar la disposición de las personas y empresas para gastar y tomar crédito.